7 de la mañana con 1 minuto, amables televidentes, buenos días. Aquí arrancamos la noticia primera emisión. Jorge, buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Vamos de inmediato con nuestros compañeros Adriana Peralta y también Jorge Salazar. Ellos están en la cooperativa Valerio Estacio en el distrito Nueva Prosperina a propósito de acciones policiales, tenencia de armas y también de sustancias estupefacientes. Tocayo, adelante. Buen día. Buenos días, ¿qué tal, Jorge y amables amigos? Les cuento que ya varios detenidos, cuchillos, municiones, explosivos, un arma de fuego, trajes de la Policía Nacional, cámaras de seguridad, entre otras evidencias, han sido ya incautadas por la Policía Nacional durante este operativo efectuado en el sector de la Valerio Estacio, noroeste de Guayaquil. Conversamos con el Teniente Coronel Roberto Santamaría. Buenos días, oficial. ¿Cómo marcha este operativo? Roberto Santamaría. Bueno, continuamos con el despliegue operativo aquí en el sector. Son 3 sitios donde vamos a allanar. Ya vemos los primeros resultados. Cámaras que utilizan para evitar de que el personal policial llegue. O sea, esas son las cámaras de alerta de que se va a realizar algún tipo de operativo. Tenemos droga, tenemos los explosivos que estas camaretas que son artesanales utilizan para poner en los locales comerciales y amedrentar y hacer pensar de que son explosivos fuertes, y con eso lo que buscan es generar esta vacuna, que es lo que está quejando aquí. Tenemos armas de fuego, tenemos armas blancas y las prendas policiales que utilizan justamente para hacer especialmente el tema del secuestro de personas. Listo, gracias, Teniente Coronel. Bueno, y en estos últimos días han circulado videos de muchos asaltos en carreteras de delincuentes que se hacen pasar como policías o agentes de tránsito para detener la marcha de vehículos y secuestrar, asaltar a los conductores y demás ocupantes. Y acá, con estas camaretas, de acuerdo a las palabras del comandante de este distrito, Teniente Coronel Santamaría, son utilizadas pues para amedrentar, amenazar a dueños de negocios para de esta forma exigir las denominadas vacunas extorsivas. Aquí también vemos funditas, una sustancia blanquecina, aparentemente cocaína. Esto será determinado más adelante. ¿Cuántas casas aproximadamente llenadas en este sector? Aquí son 40 objetivos que tuvimos. El segundo sector son 30 y en el último sector que vamos a intervenir son 40. ¿Es importante la denuncia de los habitantes de estos sectores conflictivos para que ustedes puedan acceder? Efectivamente, eso es lo más importante, sobre todo en estos lugares alejados, donde inclusive la señal celular casi no existe vialidad, nos hemos desplegado a pie por ese sector. Es muy complicado realmente el acceso, y esto es lo que buscan estas organizaciones delictivas. Estamos aquí operando porque aquí realizaron un atentado a un policía justamente en el momento que estábamos operando. Le dispararon con un arma de fuego larga. El policía ventajosamente pudo recuperarse del disparo, a pesar de que le ingresó por el pecho y le salió por el hombro la munición. Pero vamos a seguir realizando las investigaciones, y lo que necesitamos es la confianza ciudadana de que nos siga contando dónde existen las armas, dónde venga que su vecino, las personas aledañas están cometiendo algún tipo de delito. Anónimamente, solamente llama al 911 o acude a una unidad de policía comunitaria o en la Florida, a la VC. Todas estas denuncias están siendo atendidas y los resultados son siempre a la vista. Listo. Gracias, Teniente Coronel. Son las palabras entonces del jefe policial de este sector sobre los resultados que hasta el momento deja este operativo, en el cual se han allanado decenas de domicilios, y él resalta pues la importancia de que los habitantes de estos sectores denuncien de forma anónima, porque también se conoce pues que los delincuentes toman represalias cuando se enteran quién o quiénes han denunciado sus actividades ilícitas. Es el reporte, me despido, buenos días con todos. Una especie de escopeta, también tenemos cuchillo, machete, tenemos trompas policiales. Bien, son las 7 de la mañana con 5 minutos y nosotros estamos proporcionando imágenes de la complejidad del terreno para que se conozca cómo es el distrito Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Si bien es cierto, esta es la cooperativa Valerio Estacio, pero así estas características se replican prácticamente en todo el distrito. Y es lo que siempre ha mencionado la Policía Nacional, que esto complica los operativos, las capturas, pero pese a aquello, los elementos de la institución del orden que trabajan en esta parte del noroeste de Guayaquil hacen lo mejor, ponen su mayor esfuerzo para disminuir el índice delictivo. Si bien es cierto, hablando de muertes violentas en esta zona se ha disminuido,
el tema de las extorsiones y de los secuestros no refleja una disminución significativa. Y cuando inició más bien este operativo a tempranas horas de la mañana, hoy, el jefe del distrito nos mencionaba que inclusive hace unos días aquí quisieron atentar contra la vida de un uniformado en la cooperativa Valerio Estacio. ¿Qué pasa también en este sector de la urbe porteña? Pues existen algunas casas abandonadas, casuchas que son utilizadas para mantener allí a las víctimas de secuestro, entre otros ilícitos también. Hasta el momento de lo que conocemos, al menos 50 casas han sido allanadas aquí en este sector desde que inició el operativo y ahora son las 7 de la mañana con 7 minutos. Al momento hay 2 personas detenidas por un arma de fuego y también sustancias sujetas a fiscalización, que una de esas personas sería miembro de una banda delictiva ya plenamente conocida por los uniformados que mantienen zozobra a los habitantes de esta zona. Pero vamos a ver qué pasa en el transcurso de las horas, ya cuando den más versiones. Tal vez hay más productividad en otros sectores donde se realizan allanamientos. También de lo que conocemos en la madrugada, desde la medianoche, elementos de distintas unidades policiales, como la Policía Judicial de la Zona 8, antinarcóticos, entre otras unidades, también ejecutaron operativos en otros sectores de la urbe porteña, dando buenos resultados, algunas personas detenidas, que tendremos esos datos concretos más adelante. Por lo pronto, eso es lo que puedo mencionar y comentar para ustedes, amables televidentes, de lo que se desarrolla en este punto del noroeste de Guayaquil cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos. Adelante ustedes con más noticias, compañeros. Buenos días. Muchas gracias por ese informe completo de nuestros compañeros, siempre en el sitio donde se genera la noticia. Vamos con más información. Decomisan más de 4 toneladas de cocaína en varios operativos efectuados en diferentes provincias del país. Existen 28 detenidos, entre ellos alias Comandante Carlitos, quien utilizaba como fachada para sus actividades ilegales una compañía de seguridad y camaroneras, según las autoridades policiales. A las 3 de la mañana tumbaron la puerta del parqueadero de una casa ubicada cerca de la comunidad Santa Marta, Cantón San Borondón. En el interior, un búnker y su dueño, que ya estaba visto por la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos. Carlos González, alias Comandante Carlitos. Este ciudadano, bajo la fachada de empresario, con una empresa de seguridad. La operación Gran Fénix 19 ejecutó 42 allanamientos en Guayaquil, Durán, Daule, Santa Elena y Machala. Había de todo, una amplia piscina, lagartos y tortugas. Según la policía, 28 detenidos, 56 armas de grueso calibre con 1.159 cartuchos, 11 vehículos de alta gama y 14 lanchas. ¿Tienen algún contacto, algún vínculo en el puerto marítimo? Porque esto no se concluye si no hay ese enlace, ¿no?, en los puertos. Bueno, hay que entender la relación y cómo se articula la contaminación de la droga. Estas lanchas con motores de 250 HP que se dedicaba a la modalidad de contaminación, esta estructura tiene relación no solo dentro de los 10 detenidos, eso se está investigando. Según la policía, alias el comandante no solo tenía una compañía de seguridad, sino varias camaroneras para acopiar y trasladar cientos de kilos de cocaína. ¿Quién daban servicio ellos como empresa de seguridad? Bueno, son varios servicios, inclusive varias ciudadelas, urbanizaciones que estaban ubicadas en áreas estratégicas como Vía La Costa, como San Borondón, como la situación de las mismas camaroneras. Esta ubicación estratégica les permitía hacer un monitoreo de la Policía Nacional, especialmente en la parte del Golfo, donde salían las embarcaciones de hacer control. En horas de la mañana, la ministra del Interior, Mónica Palencia, visitó el sitio. Afirmó que este trabajo desbarató una tramoya como escudo para el lavado. Como antecedentes de este operativo, el asesinato el 19 de septiembre de 2023 en el sector del Golfo, donde fallecieron en eventos múltiples 2 personas y 3 fueron heridas. Y el 13 de septiembre también en el mismo sector del Golfo, en una de las camaroneras, fueron asesinados 2 miembros de una empresa de seguridad. Los detenidos esperan su audiencia de formulación de cargos por tenencia ilegal de sustancias estupefacientes, informó Jorge Escobar.
7:11, un motociclista murió en un accidente de tránsito registrado a la altura de la loma de Puengasí, vía al Valle de los Chillos, en el suroriente de Quito. El hombre impactó su automotor contra un tráiler. La motocicleta, al igual que el tráiler, circulaba por la avenida Simón Bolívar. Según el comentario de testigos que murmuraban a baja voz, la imprudencia del difunto terminó perjudicando al conductor del pesado vehículo. Un siniestro de tránsito cuya tipología es choque lateral con volcamiento un cuarto y arrollamiento. Las llantas posteriores prácticamente aplastaron la mitad del cuerpo del conductor de la motocicleta. Los bomberos que llegaron a la emergencia solo confirmaron que el cadáver estaba destrozado, quedó aplastado por los neumáticos. Se puede verificar una víctima de sexo masculino que lamentablemente está sin vida. Un cuadro trágico se dibujó a la altura de la loma de Puengasí. Los rescatistas de los bomberos tuvieron que esperar que los peritos del CIAD terminen con el procedimiento para levantar el pesado automotor y evacuar los restos del infortunado motociclista, que al parecer era un supervisor de seguridad. La carga está pesada, estamos realizando todas las técnicas de rescate y salvamento para poder sacar a la víctima. El chofer del tráiler se quedó en el lugar y fue aprehendido para que el juez de tránsito determine su grado de responsabilidad. En todo momento colaboró para poder rescatar el cadáver, que fue identificado por un familiar que pasaba por el sitio del accidente. Según los moradores del sector, manifiestan que solamente le han visto al señor que está ahorita fallecido. La calzada mojada y la lluvia habrían influido en el siniestro de tránsito. Al parecer la motocicleta resbaló. El pequeño vehículo apenas presentaba un leve raspón. En Quito informó Iván Casamen. En la lucha contra la minería ilegal en la provincia de Orellana se registró un enfrentamiento entre militares y miembros de grupos irregulares armados, lo que dejó un fallecido y 7 capturados. En base a información de inteligencia militar, las tropas ecuatorianas llegaron hasta el sector del río Biguno, parroquia de San José de Guayusa, donde integrantes de un grupo irregular armado, al percatarse de la presencia militar, abrieron fuego. Por varios minutos se dio un enfrentamiento donde uno de los irregulares fue dado de baja. La persona abatida, en su poder se encontraba con una pistola 9 milímetros. Claramente se puede identificar que fue abatido cuando él realizaba también tiros y disparos a nuestro personal. En el operativo participaron 15 equipos de combate conformado por 300 hombres. La superioridad numérica permitió la captura de 7 sujetos, 6 de nacionalidad colombiana y un ecuatoriano, quienes estarían relacionados a la minería ilegal en la zona. Es muy posible que estos grupos irregulares hayan estado presentes en este sector para proporcionar seguridad o extorsionar a esta minería ilegal. Son actividades conexas. El operativo permitió el decomiso de un fusil 5.56, 330 cartuchos del mismo calibre, 6 alimentadoras, 2 pistolas y 100 proyectiles calibre 9 milímetros. Existe la presunción que los capturados estarían relacionados a la emboscada que sufrió una patrulla de inteligencia militar en el sector de Barranca Bermeja hace 2 semanas, donde murió un uniformado de las Fuerzas Armadas. Y por indicios estarían relacionados con aquel grupo irregular armado que hace 15 días produjo la emboscada a una de nuestras patrullas militares. Además decomisaron 5 retroexcavadoras, 3 clasificadoras. Las evidencias, las armas y los detenidos fueron entregados a las autoridades respectivas. Informó Iván Casamen. Hoy en la noticia Primera Emisión tendremos una entrevista en exclusiva con el abogado Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, con quien abordaremos temas de coyuntura nacional. Hoy a las 7 horas por la señal. Mucha atención. ¿Está de acuerdo con el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional? Es la primera pregunta de la consulta popular a efectuarse el próximo domingo 21 de abril. El excomandante Paco Moncayo destaca que al insertar este cambio constitucional, la presencia militar ya no va a depender de un estado de excepción. Veamos los detalles. Levántate y camina, Lazo.
En los gobiernos de Moreno y Lasso fue un debate jurídico que tenía a la lucha anticriminal en una camisa de fuerza. Índices exorbitantes. En 2022 hubo 4.603 muertes violentas y en el 23 casi el doble. La primera pregunta de la consulta popular plantea: ¿está de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? Para proteger el espacio aéreo de las naves criminales que lo pueblan, afectando a la soberanía aérea. Proteger el mar territorial, proteger el cordón litoral de la presencia del crimen organizado que implica albaneses y brasileños, italianos. A partir de esa declaratoria de conflicto armado interno, este experto en armas destaca las intervenciones militares en los centros de privación de libertad. Discotecas, ¿sí?, licoreras, galleras. Se han encontrado lugares de donde se alquilaba el servicio de telefonía. Entonces se ha visto celdas VIP, ¿ok? Solo con la presencia. Entonces, esto quiere decir que la institución que estaba a cargo no estaba haciendo su trabajo como debía hacer. Hoy, en estado de excepción, no necesitan una orden de allanamiento. Si detienen a alguien en delito flagrante, deben entregarlo a la policía para el parte de ley y traslado a la unidad judicial. En el anexo señala: el Consejo de Seguridad Pública y del Estado definirá de forma reservada la delimitación de sus acciones. Teniendo Fuerzas Armadas ya como competencia el control del orden público, tendríamos un trabajo extraordinario, tendríamos resultados mucho mejor de los que estamos teniendo ya. Ahora, en los cuarteles militares tienen la infraestructura y el equipamiento necesario para poder batirse con el AMPA organizada. De acuerdo a lo que se ve en Venezuela, a lo que ve en Nicaragua, las Fuerzas Armadas, como en Cuba, en esa visión del correísmo, deberían ser una rama del partido. Pero si usted las considera el enemigo, si no las logra cooptar, las debilita. Yo le digo honestamente, el comando conjunto que yo ejercí, hoy las Fuerzas Armadas no son un 40%. El origen de esta pregunta estuvo en una reforma constitucional propuesta por el expresidente Guillermo Lasso en diciembre de 2022 y aprobada por la nueva Asamblea Nacional en diciembre del año pasado, informó Jorge Escobar. Ocho de la mañana con 32 minutos, amables televidentes, y tal como lo habíamos venido anunciando, saludamos en nuestros estudios la presencia del abogado Jaime Nebot Saadi, exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano. Abogado, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Luisa, y un afectuoso buenos días a todos los televidentes. Inevitable comenzar preguntándole por el significado que tienen para usted los resultados de las investigaciones de la Fiscalía que han derivado en la aprehensión y procesamiento de más de 50 personas, entre ellas la del señor Pablo Muentes, ex legislador del PSC, por la presunta comisión del delito de delincuencia organizada en el sistema judicial del Guayas. La señora fiscal de la Nación ha hecho acusaciones graves a Pablo Muentes. Eso está en manos de la justicia, nadie está por encima de la ley, no vamos, nunca lo hemos hecho, a interferir. Corresponde a la señora fiscal probar sus acusaciones, a la persona acusada defenderse y al juez sentenciar dentro de la ley, sin temor ni favor. Ahora bien, está claro, clarísimo, y creo que para todos, que las acusaciones giran en torno a las actividades personales del giro de negocios del señor Pablo Muentes. La pregunta es, ¿por qué se calumnia o se trata de involucrar al Partido Social Cristiano?
¿Cuál es la principal acusación de los calumniadores? Que el Partido Social Cristiano controla al Consejo de la Judicatura y a través del Consejo de la Judicatura maneja la justicia a cambio de favores. Vamos a hablarlo claro. Controlamos el Consejo de la Judicatura. Hemos sido claros desde hace años que esa institución, así como el Consejo de Participación Ciudadana, jamás debieron de existir y deben desaparecer. ¿Cómo? Lástima que no se puede, reformando la Constitución. Y desgraciadamente en esta consulta no se pregunta sobre eso. Segundo, ¿quién y cuál es el partido que ha estado en los 3 juicios políticos contra el Consejo de la Judicatura buscando la destitución de sus integrantes? El Partido Social El Cristiano. Partido Social Cristiano. Ya se destituyó, el primer juicio se perdió, juicio político. ¿Por qué se perdió? Porque los miembros del Consejo de la Judicatura, a través de distribuir ellos sí en varias provincias a los directores provinciales del Consejo de la Judicatura, prácticamente adquirieron, por usar una palabra suave, el compromiso de los asambleístas de salvarlos. El segundo juicio acabó con el interpelante fue Social Cristiano y acabó superando la mayoría de 92 votos, destituyendo a los señores Morillo y Murillo. Y el tercer juicio ya vendrá. Y ojalá se destituya al señor Terán, al señor Muñoz y a una señora cuyo nombre no recuerdo. ¿Habrán los votos en la Asamblea? Bueno, eso hay que preguntarle a los que están a favor de que sigan. La pregunta es muy sencilla. Quien controla con fines ilícitos una organización no quiere destruirla, no quiere destituir a sus miembros, pues quiere conservarlos. Favores, ¿qué favores? ¿Qué favores? El Partido Social Cristiano ha nombrado un juez, no ha nombrado ningún juez. Además no puede nombrarlos tampoco, porque hay un procedimiento que nace del Consejo de la Judicatura con cuyo nombramiento tampoco hemos tenido nunca nada que ver. El Partido Social Cristiano ha nombrado fiscales para que sepan los ciudadanos que me escuchan y me ven. Ni la fiscal de la nación, cosa que es un absurdo, puede nombrar ni cancelar fiscales. También está en manos del Consejo de la Judicatura. El Partido Social Cristiano ha perseguido con fines políticos y logrado que se sentencie a alguna persona adversaria. A nadie. Hemos, a través del mismo mecanismo del esnable, salvado de la justicia a alguna persona. Tampoco. ¿Se ha beneficiado algún social cristiano de la actividad del Consejo de la Judicatura y la Justicia? De nadie. Entonces hay que preguntarse, ¿no es cierto?, ¿por qué la calumnia? ¿Por qué la calumnia? Sencillo. Detrás de la calumnia hay un grupo de amargados que nos detestan porque, a contrario de lo que nosotros hemos hecho, que es cuando hemos tenido la oportunidad de servir al pueblo, ellos han llegado y no han hecho nada por el pueblo salvo liquidarlo y empobrecerlo y despreciarlo. ¿A quién se refiere específicamente? Yo vengo a hablar de conceptos. El pueblo los tiene identificados. Yo vengo a hablar de conceptos, ¿no es cierto? Luego, ese veneno, ¿no es cierto?, lo destilan a través de escribientes monotemáticos. Usted conoce periodistas que solo hablen de una cosa, todos los días, la misma cosa. Allá ellos que han hecho de su pluma cuchara. Algunos de estos señores que también nos detestan, están y señoras que también nos detestan, están involucrados en graves casos, bullados casos, que la fiscal investiga y obviamente no quieren que se acabe un escándalo para que empiecen ellos a salir a la palestra porque no quieren ser investigados ni sancionados. Abogado, y por último, hay otros, y con eso termino, hay otros que les conviene porque disputan nuestro espacio político. Y está bien, en democracia hay que disputar espacios políticos. Pero el fin no justifica los medios. Exactamente, pero por procedimientos lícitos, no calumniando. Van a seguir calumniando porque estamos en un año electoral. No les vamos a responder de la misma manera. Nosotros responderemos defendiendo y sirviendo al pueblo ecuatoriano y a ellos la frase que Cervantes puso en boca del Quijote: Sancho, déjalos ladrar, señal de que avanzamos.
El Partido Social Cristiano, abogado Nebot, es un partido con mucha historia. Fue fundado en 1951 por Camilo Ponce Enríquez, lo que lo convierte sin duda en uno de los más antiguos del país. ¿Puede un episodio como este, al que hemos hecho referencia al inicio de nuestra conversación, echar por la borda, con aciertos y desaciertos como lo puede tener toda organización política, todo lo que las figuras más representativas del Partido Social Cristiano, el extinto León Febres Cordero, usted en su largo paso por la alcaldía de Guayaquil, echar por la borda, digo, todo lo que ha trabajado y ha logrado el PSC en favor del país y de la ciudad? Depende. Yo siempre he dicho que se puede destruir en una hora lo que uno ha construido en una era. Y hay muchos casos de eso. En este caso no se puede porque las acusaciones son falsas y el pueblo lo sabe, y por eso he dicho de dónde provienen. Lo que nosotros hemos hecho, que es servir con hechos y no con palabras, con cariño, con solidaridad, no se puede destruir con mentiras. No se puede destruir con mentiras. Vean lo que está pasando en el país de hoy día. ¿Cuál es su diagnóstico? El presidente Daniel Noboa lleva ya 4 meses en este corto periodo de gobierno. ¿Qué balance hace Jaime Nebot Saadi? Primero le voy a hacer 2 reflexiones que creo que son importantes. La una, me da mucho gusto que usted pase a hablar de lo que las señoras y señores, jóvenes y adultos que están viendo y escuchando desean que se hable. Todo es noticia, de todo hay que hablar. Pero hay veces parece que determinados comunicadores piensan que este es el país de Alicia en las maravillas. Parecería que aquí la vida es barata, que hay empleo, que hay salud y remedios, que hay educación del siglo XXI, que hay una gran obra pública, que las instituciones están muy bien, que el Seguro Social cumple con su función, que los agricultores, ganaderos, el sector del turismo, de la pesca, el sector artesanal, los gremios profesionales, están de maravilla. Porque nadie habla de lo que la gente, los que nos están viendo quieren que hablemos de esto. Primera reflexión. Y me alegra que usted lo traiga a colación. Segunda reflexión. El presidente Noboa tiene 4 meses en el poder. Heredó lo que yo llamé y sigo llamando una herencia ruinosa, un Ecuador en estado de alerta roja. Él no es el culpable de lo que heredó, pero sí es el responsable de cambiar lo que heredó, cambiarlo para bien. En unas cosas creo que lo está haciendo bien, ya las podemos comentar, y en otras cosas creo que especialmente su ministro de Finanzas tiene un concepto absolutamente equivocado, y me refiero a la economía. ¿Qué está pasando en el país? Y después analizaremos por qué está pasando, si usted me permite, ¿cómo no? Y qué es lo que hay que hacer para que deje de pasar y los ecuatorianos caminen hacia la seguridad y la prosperidad. ¿Qué le parece si nos vamos brevemente a una pausa? Amables televidentes, está con nosotros esta mañana el abogado Jaime Nebot Saadi haciendo un análisis de la coyuntura política y económica nacional. Enseguida volvemos. Con gusto. En nuestra segunda entrega de la consulta popular, la Constitución de Montecristi prohíbe la extradición de ecuatorianos implicados en delitos transnacionales. La pregunta B plantea dejar sin efecto esa restricción con el fin de colaborar con otros países que investigan a organizaciones criminales que operan en el mundo. Detalles esta noche en la noticia Emisión Estelar. Siete y 48 minutos de vuelta con este interesante diálogo con el abogado Jaime Nebot. Abogado, estábamos analizando la situación actual del país. Usted hizo un par de reflexiones. ¿Qué más puede decir respecto de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Ecuador? Para concluir diciendo cómo dejar que suceda lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, empecemos por decir qué está sucediendo. Así es. 1, seguridad. El repunte
del sicariato en los últimos días de marzo y primeros días de abril es muy significativo. Pero yo quiero decir las cosas claras. El presidente hizo muy bien, y por supuesto que lo apoyamos, y la ciudadanía lo apoyó y lo sigue apoyando cuando decretó un estado de conflicto interno armado. Si bien ha habido este repunte, que ojalá se detenga, y hay que hacer lo necesario para que se detenga, porque algo está fallando cuando repunta el sicariato, es necesario ahondar en el tema. Pero yo pienso que en materia de sicariato ha habido un avance. No es solo una percepción de la ciudadanía que el tema ha mejorado pese al repunte. Secuestros y extorsiones. Eso es terrible, porque en secuestros y extorsiones el secuestro se ha industrializado. Hace poco en una vivienda del sur de Guayaquil, un par de jóvenes, uno mayor de edad y uno menor, tenían 10 secuestrados en una casa. No millonarios ni empresarios. El vecino de 4 cuadras de la manzana de al lado para cobrar rescates de 500 y 400 dólares. ¿A quién? A gente que no tiene trabajo o a gente que gana un salario mínimo. La extorsión hoy día es parte del rol de pagos de casi todo el mundo y se ha multiplicado fuertemente respecto de las estadísticas de los 3 primeros meses del año pasado. ¿Cómo llegamos a todo esto? Llegando, poco a poco le diré por qué, esa es la segunda parte. En la parte económica, la vida se ha encarecido y lo dijimos, los impuestos encarecen la vida, todo sube. El empleo es deficitario porque no hay... ¿Dónde se trabaja? En el Estado, al revés, en el Estado ya no hay que trabajar porque uno de los problemas es un Estado pipón. Está sobredimensionado. Exactamente. Y obeso. Se trabaja cuando los negocios actuales crecen. Se trabaja cuando los negocios que no existen vienen al país. Y eso no está sucediendo. ¿No se va a recaudar más con haber aumentado el IVA al 15%? Se va a recaudar menos y la historia lo dice. La historia lo dice. Cuando el señor Correa subió temporalmente el IVA, la recaudación de IVA bajó. Y cuando volvió el IVA a su posición anterior, volvió a subir la recaudación. La agricultura está en la ruina. La ganadería igual. El turismo igual. La artesanía igual. Los profesionales han bajado su nivel de vida. No hay salud, hay medicina, ustedes son periodistas, pero quienes me escuchan y me ven saben de lo que estoy hablando. Porque yo sí trajino por la ciudad de Guayaquil, donde vivo. No hay medicina en los hospitales del seguro, no hay medicina en los hospitales del Estado. El seguro social ya no da préstamos en la cantidad que debe darlos para que la gente tenga techo y tenga trabajo otra vez en la construcción. Las pensiones jubilares son miserables y corren peligro. El problema es muy grave en el país y eso es lo que hay que atender. La política es servir a esa gente que hoy día no tiene servicios. No hay obra pública en el país. 1% del presupuesto se dedica a la obra pública. 1%. Los ecuatorianos que son dueños del 100% de lo que aportan al Estado reciben $1 de cada 100. Y por ahí alguien me dijo, sí, pero hay que considerar que también hay servicios. ¿Qué servicios? ¿Servicio de salud? No hay servicio de salud. Servicio de seguridad. Ya lo hemos analizado. ¿A dónde se están yendo entonces los recursos del Estado? ¿A dónde se están yendo? Bueno, eso ya entramos entonces a la parte de ¿por qué pasa eso? Porque hay un concepto fiscalista, un Estado recaudador que intentando recaudar perjudica a todo el mundo, priva de obras y priva de servicios y de progreso y de crecimiento, que es la vía, y acaba recaudando menos. Mire, la deuda pública ecuatoriana hasta hace 6 o 7 años no llegaba a los 40.000 millones de dólares. Hoy día en 6 o 7 años supera los 80.000 millones de dólares. De suyo este nuevo presupuesto de concepto fiscalista pasa de 31.500 millones a 35.500 millones, 4.000 millones más de deuda externa. ¿Dónde se ha ido esa plata? ¿A la obra pública? ¿Al servicio público? ¿A mejorar la calidad de vida de los pobres?
a incentivar a los profesionales, a incentivar la agricultura, la ganadería. No, señor. Se ha ido a pagar deuda externa. Es así puntualmente. Es así puntualmente. A propósito de ello, abogado Nebot, hay una misión del Fondo Monetario Internacional que estaría ya reuniéndose y se estaría cosiendo un acuerdo con este organismo y otros multilaterales. El doctor Arosemena Monroy tenía una frase célebre. Esta es la misma jeringa con distinto bitoque. ¿Cuántas misiones, cuántos acuerdos, cuáles se han cumplido? Seguimos haciendo las cosas mal. Ahí está mi discrepancia. No es cuestión de pedirle al presidente que sea mago y que de la noche a la mañana convierta la ruina en prosperidad, pero sí que su ministro de Finanzas cambie de concepto. Hay que bajar el gasto y subir la inversión. Hay que crecer. Mire, el ¿por dónde hacemos los recortes? Ya voy. El Fondo Monetario Internacional, no los operadores que sirven a los tenedores de bonos, sino los que piensan. Ya le han dicho, señores, vayan al crecimiento, liguen el pago de la deuda al crecimiento de las exportaciones, dejen de poner medidas fiscalistas, van a llevar a los países a la ruina. Y quiero acabar antes de decirle qué es lo que a mi modesto juicio hay que hacer, con un ejemplo claro. Un kiosco, para compararlo con el país. Un kiosquero que en vez de tener 3 empleados o 2 empleados, tiene 5, que no sabe calcular el precio de lo que vende y vende a pérdida, que en vez de ir a un organismo de crédito, que ya no existe en el país para la gente pobre, dicho sea de paso, porque ahora inventaron el concepto de banca de primer piso, de segundo piso, de tercer piso, ni en el subterráneo hay banca para los pobres y para los emprendedores aquí. Está en manos de los chulqueros. Y entonces, ¿qué hace? En vez de hacer lo correcto, que es decir, hombre, voy a trabajar con el número de personas que tengo que trabajar, voy a calcular bien el precio de mi producto, venderlo de buena calidad a un precio razonable, pero que me produzca utilidad. En vez de ir al chulquero, me paso a ver cómo me financio de otra manera. Va a la familia y le dice, oigan, comamos 2 veces al día o 1, en vez de 3. Viajemos en bus en vez de andar en taxi. Salgamos de un colegio privado para ir a uno público. ¿Para qué? Empobrece a la familia para seguir haciendo lo mismo que no funciona. Resultado final, va a quebrar el kiosco y va a quebrar a su familia. ¿En qué términos, eso es lo que está pasando en el Estado ecuatoriano. ¿En qué términos entonces debe darse esa negociación con el FMI u otros organismos multilaterales? ¿Qué podemos ceder y en qué no podemos claudicar como país? Se lo acabo de poner con el ejemplo. Si usted tiene un problema económico, ¿cuál es su primera obligación? Su familia. ¿Cuál es la obligación primera de un gobernante? Casa adentro. Su pueblo. Su pueblo. ¿A quién es al último que usted le paga cuando tiene un problema? Al banquero. Usted tiene que ir al banquero y decirle, quiero pagarte, porque hay que pagar, hay que honrar las deudas. Pues renegocie pues la deuda para poderle pagar al banquero. No sacrifique a su familia, no sacrifique al pueblo ecuatoriano. ¿Y por dónde hacemos los recortes de ese Ahí estado voy, obeso? ahí voy. Hemos pasado al final de esta parte. ¿Qué hacer para que esto deje de suceder? Baje el gasto, pues. ¿Cómo se baja el gasto? ¿Por Primero, dónde empezaría Jaime Nebot? Si fuese por 3 su cosas. caso. Por 3 cosas. Renegocie la deuda. Y no trate la deuda china, que es una deuda que nació de contratos sobrepreciados, de intereses de usura y de proyectos que no funcionan. No la trate como las deudas normales. Y las normales, párese firme y diga, señor, no puedo pagar, quiero pagar, pero no puedo pagar. Déjeme crecer para poder pagarle. Renegócieme el plazo, renegócieme las condiciones de la deuda. Segundo tema, no le quite el subsidio al transporte público. Hay gente que tiene todo y entonces dice, oiga, ¿por qué se quejan por 10 centavos? 10 centavos para el que no tiene trabajo, 10 centavos para el que gana $470, 3 hijos que tiene que pagarles el transporte, ¿cuántos buses tiene que coger? ¿Es justo que una persona pague el 10 o el 15% de su sueldo o de sus ingresos en transportarse? El agricultor pobre, el ganadero pobre, el pescador pobre y pequeño, cargados de impuestos, por eso pierden plata, porque producen caro, venden caro y pierden plata, mientras los peruanos y los colombianos que tienen los tratamientos y los incentivos del caso, venden barato y ganan, e inundan la papa colombiana a la papa de Carchi, de Imbabura y de Pichicha y el arroz peruano al arroz ecuatoriano. Entonces, mantenga esos subsidios. Oiga, pero quítele los subsidios
a los sinvergüenzas que hacen inversiones diciendo que se van de Guayaquil y de Quito para recibir beneficios tributarios y no hacen las inversiones. Dígame, cuando se hacen fábricas para envasar gas en Arenillas, ¿qué es? ¿Para darle gas a 25.000 personas que venden Arenillas, para llevarse el gas en tanquero subsidiado al Perú? ¿Por qué no quitan eso? Porque hay mafias enquistadas desde Petroecuador pasando, y no generalizo, no es todo el mundo, no todo el mundo es pillo. En el Ecuador está lleno de gente honesta, pero pillos hay bastantes. Mafias en Petroecuador, mafias en la burocracia, mafias en la policía, mafias en el ejército, mafias en la empresa privada, que permiten eso. Tercero, y estoy hablando de miles de millones de dólares que se pueden recuperar de inmediato en vez de estar de rodillas pidiendo migajas al Fondo Monetario Internacional. Entonces, vamos al otro. Burocracia seria, hay y mucha. Respetable que cumple, mucha. Pero también hay pipones y gente que no hace nada. Contratos precarios que se pueden acabar considerando lo humano, dejar que venzan los contratos, que vencen en un año generalmente. Y simplemente, señor, yo lamento, ¿no? El Estado no tiene plata para seguir contratándolo a usted. Ahí hay miles de personas. ¿Decisión política entonces? Sí, decisión social, decisión humana, porque aquí lo ven las cosas al revés. El fin del Estado es servir. Para servir tiene que tener plata. Y no para servirse del Estado. Bueno, ya ese es otro problema. No hay que servirse del Estado, hay que servir. Pero entonces, ¿qué sacamos? Bla, bla, bla y discursos. Yo lloro con el pueblo. Si el pueblo lo que quiere es alguien que lo haga dejar de llorar, duermo con el pueblo. Si el pueblo no tiene más personas en una casa pequeña, si no tiene una casa grande. Abogado, ¿se podrá? Ahí hemos hablado de cómo bajar el gasto. Ahora hay que subir los ingresos también. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo subir los ingresos? Cobre los impuestos. Cobre los impuestos. A los evasores de siempre. Cobre los impuestos con eficacia. Bien. Y se necesita más dinero, no ponga más impuestos, ponga tasas, como hicimos en la ciudad de Guayaquil. El aeropuerto es una posilga. Quieren un buen aeropuerto, te hago el aeropuerto, pero paga una tasa por el servicio. No había agua potable, hay agua potable alcantarillado, pero paga una tasa justa por el agua. No se recogía la basura, te recojo la basura, pero paga una tasa por el servicio. ¿En qué se no le digas al pueblo lo que impuesto? acaba de ocurrir. Y mucha gente decía, ¿por qué no colaboran? El tema de la seguridad, hay que pagar impuestos, el IVA. ¿Y dónde está la plata del IVA? Vaya a ver el presupuesto para ver si la plata está en seguridad. La plata está en pagar deuda externa, en pagar subsidios que no se deben pagar. Okay. La plata está en pagar pipones que no se deben pagar. Entonces, se pueden hacer las cosas definitivamente, pero obviamente hay que hacerlo. Primero eso. Segundo, arbitraje internacional. Ya hablaremos de la consulta si hay tiempo. El arbitraje internacional significa empleo, significa inversión, significa crecimiento. ¿Por qué Colombia tiene un presidente comunista y el Perú tiene, ya no sé ni quién es el presidente y si está preso o está libre? ¿Por qué ellos, que estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Perú y de Colombia? Bueno, donde no hay porque no hay confianza jurídica, como en nuestro caso, difícilmente si usted va a venir la compra inversión una extranjera. bicicleta en Japón, en comercio y mandato, en créditos económicos, usted firma un contrato que dice, si usted tiene un reclamo de la bicicleta, vamos al juez. No dice, yo te vendo la bicicleta y si hay reclamo yo mismo te voy a resolver. Tercer tema, aumente pues la producción petrolera. Por aquí hubo un señor que dijo, voy a duplicar la producción petrolera y ahora tenemos menos producción petrolera que la que había cuando llegó y que felizmente se fue. Haga minería haciendo respetar con normas de mitigación que vienen de Europa, que son muy duras, al capital extranjero. Explote la minería, genere riqueza para el Ecuador, pero cumpla con cuidar el medio ambiente. Haga que el seguro social deje de ser saqueado por el Estado. Nosotros hemos puesto un proyecto para que el Estado a ningún título, en el anterior, desgraciadamente, ya en el anterior no se puede, y en ningún gobierno tome ese 20-21% que entregamos de nuestro salario para hacer caja chica del Estado. El Seguro Social debe invertir su plata, que son alrededor de 500 millones de dólares al mes, en la economía nacional para generar crecimiento, para generar empleo y hacer que entonces sí el asegurado tenga lo que hoy no tiene: medicina, construcción y pensiones jubilares dignas. Y por último y muy importante, si algo se puede hacer en un año,
es revitalizar el agro ecuatoriano. Tengo un año, hace 3 cosechas de maíz, 3 cosechas de papa, 3 cosechas de arroz, 2 de promedio. Abogado. Pare una vaca. ¿Por qué no le dan a la gente inseminación artificial gratuita? ¿Por qué no le dan a la gente seguro contra desastres? ¿Por qué no le dan al agricultor semillas de alto rendimiento? ¿Sabe cuánto vale un programa de eso? No llega a los 100 millones de dólares de un presupuesto de 35.500 millones. No pueden hacer de la agricultura y la ganadería, de la que vive en Paraguay, de la que vive en Guatemala con éxito. No pueden hacer lo que tienen que hacer. ¿Por qué no pueden hacer? Porque no tienen esto, no tienen corazón. Están preocupados de ordeñar una vaca para derramar la leche y sin pararse a mirar la vaca, como decía Churchill, porque la vaca da leche. Hasta que usted la última teta que le jala se da cuenta que ya no sale leche, pues se murió la vaca productora. Abogado. Ese es el problema. Hecho este análisis para conocer lo que pasa en el país, por qué ha sucedido y qué se puede hacer para cambiar esta realidad. Se lo acabo de decir. Así es. Hecho ese diagnóstico y las propuestas y las sugerencias que usted hace de lo que debe hacerse, viene la consulta popular el día 21 de abril. Sí, señor. El Partido Social Cristiano, a través de sus voceros, ha dicho sí a la consulta. Harán campaña por el sí. ¿Por qué? Siempre hemos dicho que la consulta popular es la máxima expresión de la democracia ecuatoriana y de todos los países del mundo, porque el pueblo es el dueño de la democracia. Algunos quieren constituyente, yo me opongo totalmente a una constituyente, porque los asambleístas que van a la constituyente en la campaña ofrecen el oro y el moro, llegan a la constituyente y hacen lo contrario. ¿Qué ganaremos con el sí en la consulta? En este caso, el pueblo, que tiene pleno derecho a votar como quiere, no como quieren los políticos, sino como quiere el pueblo, va a decir la última palabra. Ya el presidente no puede decir nada, ni la asamblea puede decir nada. Tienen que implementar las cosas. Muy bien. ¿Por qué vamos a votar que sí? 2 temas en el fondo hay en la consulta. Seguridad y empleo. Hablemos de seguridad. ¿Quién en su sano juicio, porque odia al presidente o porque está loco, puede decir que no a que la fuerza pública, ejército y policía actúen en conjunto contra el crimen, a que se extradite a determinados tipos de delincuentes, a que se suban las penas a ciertos delitos, a que en ciertos delitos execrables no haya derecho a la rebaja de la pena ni al beneficio? ¿Quién puede decir que no? Empleo. Si yo le hablo a usted de arbitraje internacional, a lo mejor mucha gente cree que se trata de un árbitro internacional que viene a un partido de fútbol. No. Usted quiere empleo. El empleo se da cuando vienen nuevas inversiones o crecen los negocios actuales. ¿Por qué no pasa eso? Porque no hay inversión. ¿Por qué no hay inversión? Ya lo dijimos. Porque nadie cree en el Estado ecuatoriano como juez y como parte. Hay que votar que sí en esa pregunta. ¿Cuántas mujeres y cuántos jóvenes, mujeres que tienen sus ocupaciones distintas en su hogar o en otro tipo de cosas, y jóvenes que estudian, les sobra 3, 4 horas para trabajar? ¿Por qué no pueden trabajar? Porque absurdamente la ley lo prohíbe. Es una reforma constitucional que hay que decirle que sí. Abogado. Porque significa que esos jóvenes y esas mujeres van a poder trabajar, y no es como alguien dice, pues estoy calculando el costo de la hora. ¿Qué costo de la hora? Si usted va a hacer el mismo trabajo que un portero que gana $500 y lo va a hacer por 4 horas, usted va a ganar $250 y va a estar afiliado al Seguro Social con todas las garantías por ese valor. Si usted reemplaza a un gerente o va a hacer a medio tiempo el papel de un gerente que gane $5.000 y usted va a hacer 4 horas, usted va a ganar $2.500 afiliado al seguro por ese valor. Por eso vamos a votar que sí. Abogado. Porque esto significa empleo y seguridad. Abogado, campaña presidencial para el 2025. ¿Volverán ustedes a apostar por Jan Topic para candidato presidencial por el PSC o tienen otra figura en el radar? Mire, el día martes, hace apenas 2 días, tuvimos una amplia reunión con Jan Topic. Él ha sido claro en su disposición de servir al país a través de una candidatura presidencial. Topic es un hombre que es un experto en seguridad y además tiene el valor para implementar una medida drástica dentro de la ley, por supuesto, para acabar con la delincuencia. Es una persona que sabe de economía, que sabe de finanzas públicas y privadas, tiene títulos suficientes en teoría y tiene una práctica en el ejercicio de sus negocios. Y además tiene un amplio sentido social. ¿Dentro de qué marco se da esto?
dentro de un marco de las 6 aliados, que no es sectaria, que no es excluyente, que sabe que un grupo político no es un fin, es un medio, que sabe que tiene que rebasar a sus afiliados, que tiene que rebasar a sus simpatizantes y que tiene que ir aún a sus adversarios, que en el pueblo no son personas cerradas, sino que miran lo que les conviene, con propuestas de fondo para cambiar la vida de la gente. Y ese es nuestro objetivo. Para nosotros los pobres no son, y con esto termino esta pregunta, y si tiene otra con gusto, si no, un despido afectuoso para quienes me ven y me escuchan. Para nosotros los pobres no son una estadística, no son productos que están en la percha de un supermercado, son ancianos y jóvenes, personas adultas, hombres y mujeres, campesinos del agro y ciudadanos que viven en las ciudades, que necesitan ser redimidos. No son estadísticas, y las estadísticas además son terribles. Lo que hay que hacer es revertir esas malas estadísticas en buenas estadísticas, sustentados en un cambio para bien de la gente pobre que necesita progresar y estar seguro en este país. País que tiene de todo, país que es rico, que no es pobre como muchos dicen, lo que es pobre y tristemente administrado, que es una cosa muy distinta. Abogado, el tiempo de la entrevista ha terminado. Agradecerle por su comparecencia. Es la primera entrevista que da un canal de televisión. Que luche por lo que tiene que luchar y sepa separar la mentira de la verdad y la incompetencia de la competencia con servicio social. Lo nuevo y confirmado: el Partido Social Cristiano tendrá como candidato en las presidenciales del 2025 al ex candidato por esta misma tienda política, Jan Topic. Amables televidentes, gracias por su atención. Jorge. Así es, Luisa. También agradecemos la presencia del líder del PSC, Jaime Nebot Saay, y de inmediato, más noticias en la comunidad. Buen día.